El embarazo es una de las etapas más complejas para cualquier ser humano. Es por eso que vamos a aprender los cuidados de enfermería básicos que debemos de dar durante el embarazo. El embarazo es el estado fisiológico que se va a dar desde la concepción hasta el parto. Llámese parto o finalización del embarazo por una cesárea, puede ser también por un aborto espontáneo o por un aborto inducido. En cualquiera de estos casos, prácticamente la función del embarazo es crear un nuevo ser humano para dar la perpetuación de la especie humana. Habitualmente o en un promedio, los embarazos duran aproximadamente 40 semanas, teniendo como un margen o un rango para el nacimiento de los bebés sin que haya tantos inconvenientes entre la semana 37 a la semana 42. Una de las cosas que más caracteriza al embarazo de una manera visual son precisamente los cambios que va a tener la mujer embarazada. La realidad es que los cambios no solamente son biológicos, sino que también son psicológicos y sociales. Por eso es bien importante que como enfermeros la abordemos de una manera integral, no solamente con lo que pasa con su cuerpo, sino también con lo que pasa en su mente, con lo que pasa en su espíritu y con lo que pasa alrededor de toda su vida. Físicamente o biológicamente vamos a tener estas modificaciones en el cuerpo de la mujer que pues ya conocemos o ya tenemos muy bien implantadas. Yo creo que la mayoría de las personas hemos visto a una mujer embarazada. Entonces, en este sentido, vamos a tener que dependiendo de una mujer a otra, no todas experimentan los mismos cambios, pero en la generalidad podemos ver que el pecho empieza a aumentar de tamaño, aumenta de sensibilidad, comienza a haber un cambio en la coloración de las areolas y de los pezones. Esto precisamente con el fin de que cuando nazca el bebé, al momento de que la areola y pezón están más oscurecidos, es más fácil que el bebé los pueda visualizar e identificar. Vamos a tener también que vamos a visualizar un abultamiento en el vientre. Esto se va a dar, pues obviamente por el crecimiento del bebé. Hay algunas mujeres que dicen que hacen mucha panza o que tienen una pancita de embarazo muy grande. Hay otras mujeres que dicen que no hacen tanta panza, pero la realidad es que eso va a depender de la posición del útero, ¿sí? Dependiendo de cómo esté acomodado el útero, por así decirlo, es que puede haber una mayor pancita o una menor pancita, sin que eso signifique que el bebé está creciendo o no está creciendo. Aún así, ¿cómo vamos a saber si el bebé está creciendo adecuadamente? Pues con los ultrasonidos, perdón, o las ultrasonografías. Otro de los cambios que vamos a tener es que se cae menos cabello, la piel de mamá comienza a verse bonita, esto pasa por la acción de las hormonas, igual a veces incluso las uñas pueden fortalecerse un poco más. El área de la vulva tiende a ponerse de un color un poquito más violeta, se ve un poquito moradita, precisamente por la cantidad de sangre que ahora está fluyendo por los vasos sanguíneos. También llega a haber una situación que es muy común en la mayoría de las mujeres, que son las náuseas y los vómitos. Eso también es causado por las hormonas. Posteriormente, los vómitos pueden llegar a ser causados por el tamaño del bebé, que ya, por ejemplo, en el último trimestre ya no hay tanto espacio para el estómago y el resto de los órganos de mamá, pero sobre todo en el primer trimestre es cuando más aparecen las náuseas y los vómitos. Puede haber mucha somnolencia, la mamá habitualmente va a querer dormir más, puede sentirse más cansada, que tenga a lo mejor una fatiga a esfuerzos relativamente pequeños. Y pues bueno, en general hay todo un movimiento también, no nada más en el cuerpo, sino también de manera emocional. Puede ser que mamá comience a sentir más empatía, puede estar mucho más sensible, puede comenzar a enojarse con más facilidad también. Todo esto se da por los cambios hormonales. A veces hay mamás que dicen, es que con cualquier cosita ya estoy llorando, es que me enoja con mucha facilidad cosas que antes no me enojaban. Entonces, dentro de lo esperable o lo común, sí es posible ver estos síntomas, pero aún así tenemos que estar atentos a que no vayan a evolucionar en alguna otra situación como una depresión y demás. Socialmente, pues también en nuestra cultura, todo lo que es la cultura mexicana, los cambios sociales para la embarazada son muy importantes porque tienen mucho que ver con su empleo. Por ejemplo, si va a dejar de trabajar, si va a trabajar, si va a seguir trabajando, si va a llevar los bebés a guarderías. Siempre hay mucha presión social en ese aspecto. También hay cambios sociales respecto a si va a amamantar, si no va a amamantar, si va a utilizar fórmula.
Otra de las cosas que muchas veces también le dicen, por ejemplo, si está estudiando, si va a seguir estudiando, o quién le va a cuidar a los hijos. Vaya, empieza a haber todo un cambio social de cómo se ve a la embarazada o a la mujer una vez que se embaraza. Entonces tenemos que no nada más educar a esta mujer, educar a su pareja o educar a su entorno familiar, sino también como enfermeros tenemos la responsabilidad de educar a la comunidad en general para darle apoyo a las mujeres durante este periodo de sus vidas. En el mundo ideal y en el mundo en el que todo pasa en un orden que podría ser el más ideal, antes del embarazo de cualquier mujer, se debería de llevar a cabo una consulta pregestacional. Esas consultas pregestacionales, como su nombre lo dice, pues se dan antes de siquiera esté intentando embarazarse y sirven para ver cuál es el estado de salud de mamá, cuál es el estado de salud de papá y que de esta manera se puedan emitir las recomendaciones necesarias para que el embarazo se dé de la mejor manera posible. Lo ideal sería que esta consulta se tomara al menos 18 meses antes del embarazo o al menos ya así como que rayando en tiempos, al menos 3 meses antes. Pero si somos honestos, la realidad de nuestras pacientes es que ya llegan embarazadas, no se llega nunca a la consulta pregestacional o son muy pocas las que llegan a la consulta pregestacional. Esta consulta la podríamos estar otorgando de una manera más deliberada, por así decirlo, si nosotros ponemos de nuestra parte. Por ejemplo, si como enfermeros recibimos a una paciente que se encuentra en edad reproductiva, es decir, una paciente que ya tiene su menstruación y que está en edades en las que puede llevar a cabo un embarazo, vamos a ofrecer la consulta pregestacional, aunque su motivo de consulta sea otro. Suponiendo, tenemos un adolescente que va por vacunas, tenemos a una mujer de 20, 25, 30 años que va a consultar porque le duele la garganta, sí, por el motivo por el que vaya, vamos a aprovechar para hacer esa consulta pregestacional. ¿Cómo va a comenzar la consulta? Es relativamente sencillo. Vamos a preguntarle si piensa embarazarse en un futuro cercano. Si esta mujer nos dice que no piensa tener hijos en un futuro cercano, vamos a ofertar un método de planificación familiar de acuerdo al tiempo en el que ella espera tener esa maternidad. Si, por ejemplo, es una mujer que no desea tener hijos, podemos derivarla con los especialistas para que pueda realizarse una OTB. Si es una mujer que sí desea tener hijos, pero en más de 5 o 10 años, podemos ver si tiene criterios de elegibilidad para un método de planificación familiar de larga duración, como lo que es el implante o el DIU. Si es una mujer que nos dice que sí desea un embarazo en relativamente menos de 5 años, podemos ofertar algún método de planificación de corta duración y que sea apto para ella, ya sean los parches, las pastillas, las inyecciones o demás. En el caso de que esta mujer ya nos llegue embarazada, pues bueno, obviamente se le sigue dando su consulta, pero vamos a proceder a darle los cuidados de enfermería. Todos los cuidados de enfermería que le hagamos a una mujer embarazada deben de quedar debidamente registrados en su expediente clínico, en el tarjetero de embarazadas y en los diarios que se manejan dependiendo de cada centro de salud y dependiendo de la política de cada espacio o clínica donde se otorguen estos servicios. Es muy importante que todo quede registrado, ya sean cuidados o sea incluso orientación verbal, que quede registrado en el expediente precisamente porque se convierte en un instrumento legal y recordemos que estamos con un binomio madre-hijo en el cual puede haber algunas complicaciones de salud. Ahora, vamos a comenzar con la consulta mensual. Esta consulta debe de darse siempre. Cada mes la embarazada debe de ir a consultar al centro de salud, a su clínica, con su ginecólogo, con quien ella haya tomado la decisión. Y en esa consulta mensual se debe de tomar sus signos vitales completos, su exploración física completa, vamos a identificar signos de alarma, vamos a ver cómo va la evolución del embarazo y de preferencia, si se puede, se hace un ultrasonido cada mes, si no, debe de hacerse al menos uno cada 3 meses. En este caso, con la consulta mensual, es muy importante también que estemos revisando su esquema de vacunación. Habitualmente el esquema de vacunación que se aplica a las embarazadas es la vacuna TDPA o TD junto con la vacuna de influenza. Esto obviamente para beneficio de mamá, pero también para beneficio de su bebé. Cada 3 meses se le van a estar solicitando análisis.
Estos van a incluir lo que son la biometría hemática, las químicas sanguíneas completas, análisis para detectar infecciones de transmisión sexual y VIH, sobre todo lo que es la sífilis, para evitar una situación de sífilis congénita, y de VIH, pues obviamente para evitar que un bebé pueda adquirir la enfermedad al nacer o durante el embarazo. Vamos a hacer también exámenes generales de orina para la detección de infección de vías urinarias. Sabemos que la infección de vías urinarias puede provocarnos partos prematuros. Y algo muy importante, tenemos que hacer también lo que son las detecciones de diabetes gestacional. Esta puede hacerse aproximadamente a la semana 26 del embarazo con una prueba de sobrecarga oral de glucosa. Entonces, aquí también podemos identificar si tenemos riesgo de que nuestra mamá tenga diabetes, si a lo mejor ya tiene la diabetes gestacional, y pues para poder ir viendo cómo vamos a poder darle esos cuidados a los bebés que mayoritariamente pueden llegar a nacer macrosómicos. Algo también son las detecciones de proteínas en la orina o las cuantificaciones para verificar junto con los signos vitales un problema de preeclampsia. Si tenemos una embarazada que que ya nos está saliendo con presiones sospechosas, a lo mejor un 140-80, o a lo mejor un 130-90, sí, podemos pensar, no es algo muy franco, pero la realidad es que la preeclampsia puede desencadenarse en un ratito, entonces tenemos que estar muy atentos a su presión arterial y a los exámenes generales de orina o a las cuantificaciones que se hagan en orina. Llega un momento en el que también por indicación del ginecólogo o de la ginecóloga se debe de hacer un ultrasonograma estructural. ¿Qué quiere decir esto? Es un ultrasonido en el cual es más especializado y se va revisando prácticamente órgano por órgano para saber cómo viene el bebé, ¿no? Si tiene algún inconveniente, por ejemplo, si tenemos algún problema de una gastrosquisis o alguna situación por el estilo, pues tal vez sea más conveniente realizar una cesárea. Si todo está bien, si todo está en orden, pues se puede dejar a lo mejor a que se desencadene el parto. Vaya, para saber si hay algún tratamiento que se pueda dar previamente para mantener la integridad de bebé y mantener la integridad de mamá. También cada consulta deben darse los micronutrimentos. Con los micronutrimentos nos referimos a vitaminas, minerales, siendo el esencial el ácido fólico. El ácido fólico debe de tomarse, como veíamos en la consulta pregestacional, al menos esos 18 meses antes, junto con cambios de alimentación, cambios en la actividad física, el dejar el tabaco, el dejar el alcohol. Pero en el caso de que ya recibamos a la mamá embarazada, pues bueno, hay que darle el ácido fólico y que lo comience a tomar sobre todo durante el primer trimestre del embarazo. En teoría, las reservas de ácido fólico se pueden lograr al menos 3 meses antes de embarazarse. Entonces, siempre que tengamos a un adolescente, siempre que tengamos a una mujer en edad reproductiva, se le puede ofertar el ácido fólico por si en alguna situación o en algún momento llega a tener un embarazo no planeado. Dentro de las actividades a realizar con nuestras pacientes embarazadas, hay muchísimas que tienen que ver con la orientación, la promoción y la educación en salud. Y es muy importante no saltarnos estas, porque no solamente es atender la parte biológica dentro del centro de salud o del hospital, sino que también necesitamos dar una serie de orientaciones. En este caso, una de las orientaciones es sobre la alimentación. La alimentación es muy importante y sobre todo es más importante que le recordemos a las embarazadas que no hay que comer por dos, sino más bien con el famoso comer para dos. Debe de buscar alimentos que sean mejores en calidad, que la nutran más, como por ejemplo las frutas, las verduras, las leguminosas, alimentos de origen animal, es decir, nada que venga procesado. Tampoco se necesita una súper carísima comida o una despensa bastante cara. Simple y sencillamente, con lo que ella tenga al alcance de la mano, con las frutas de temporada, por ejemplo, comer huevo, frijoles, tortillas de maíz, la fruta que esté de temporada, por ejemplo, las naranjas, las manzanas, las peras, lo que su bolsillo le permita comprar. Lo ideal es que vaya con un nutriólogo, pero si no se puede o no tenemos nosotros el servicio de nutrición dentro de nuestro centro de trabajo, vamos a ayudarle o a guiarle en el plato del buen comer utilizando las comidas que ella tiene al alcance de la mano. Misma situación con las bebidas. La jarra del buen beber prácticamente solo incluye agua simple potable, no se necesita de otras cosas. Vamos a tener que orientarla en que no se consuman, por ejemplo, lo que son los jugos, lo que son los batidos, los licuados, los refrescos.
menos el alcohol, sobre todo el alcohol o todo lo que tenga que ver con sustancias que puedan llegar al bebé. Pero en este caso, con que tome agua purificada, con eso es más que suficiente. Si quiere llegar a tomar algún líquido distinto, siempre tiene que ser con medida y en el caso de los test, preguntar a su médico si es posible beberlo. La actividad física, si es una mamá que ya desde antes practicaba un deporte específico o ya, por ejemplo, iba a la zumba, caminaba o hacía alguna actividad que ya estaba acostumbrada, la puede seguir realizando, excepto si es un deporte de contacto en el cual pueden golpearla o derribarla. En estos casos, se promueve que el deporte que ya realizaba o la actividad física que ya realizaba se siga haciendo hasta el sexto mes. A partir del sexto mes, a veces ya por el aumento del tamaño del bebé, se pierde el centro de gravedad con más facilidad, o más bien el centro de gravedad cambia. Entonces es más fácil que si practica un deporte pueda caerse. Si mamá tiene buen control de su cuerpo, puede seguir haciendo el deporte que ella practicaba. Volvemos con lo mismo, menos que sea de contacto. Si tenemos una mamá que no hacía ninguna actividad física, vamos a sugerirle que camine, ¿sí? No que empiece a hacer un deporte de alta intensidad ahora que está embarazada. Todo debe ser de manera paulatina. Entonces vamos a sugerirle que camine a paso rápido, al menos unos 30 minutos al día. Si al principio se siente muy cansada, pues bueno, puede empezar a lo mejor al principio con 10 minutos y luego después de una semana subirle otros 10 minutos y luego después de otra semana subirle otros 10 minutos hasta que complete sus 30 minutos. Si logra hacer más actividad física, tal vez por 40 minutos, por una hora, pues también es adecuado. Vamos a empezar a hablarles sobre planificación familiar en dos aspectos. Una, para que vaya pensando si quiere algún método de planificación específico. Otra, para que tal vez ella decida si de verdad quiere tener más hijos o si ya con ese se quiere quedar. Vaya, que vaya planeando su familia junto con su pareja. En estos casos siempre se le va a ofrecer, nunca se le va a imponer. No hay que imponer un método porque hay que cumplir una meta, no hay que imponer un método porque el método ya se está caducando. Sí, tiene que ser el que ella elija y el que por su situación de salud previa al embarazo sea compatible con su salud. También aquí vamos a hacer un pequeño énfasis en la prevención de infecciones de transmisión sexual. A veces puede ser que mamá tiene una pareja estable, pero que el papá del bebé tiene más parejas. Entonces, siempre se va a sugerir que si hay una situación de que no hay una monogamia, si alguno de los dos papás, ya sea mamá o papá, tiene más parejas o a lo mejor tiene parejas casuales o demás, que siempre se utilice el preservativo. ¿Por qué? Porque el VIH o la sífilis están a la orden del día y esas pueden dañar al bebé. El bebé puede nacer con sífilis congénita o puede nacer también con VIH. Puede ser que a lo mejor en los primeros análisis que se hizo le haya salido negativo el VIH, puede llegar a tener algún contacto sexual casual con alguien y que esa persona le pueda transmitir el VIH. Entonces, en estas situaciones, pues para seguridad del bebé, para poder empezar a tiempo tratamientos y demás, es importante que pues todo esto se evite. Así que el uso del preservativo en la actividad sexual casual queda recomendado. También debemos de ayudarla a hacer un plan de parto que ella pueda elegir, bueno, desde el principio explicarle lo que es un nacimiento, explicarle lo que es un parto, explicarle lo que es una cesárea, irle contando qué es lo que va a pasar, porque muchas de las embarazadas llegan sin saber a qué van. Entonces, eso les provoca mucha angustia, les provoca mucha ansiedad. A veces más bien se guían de los comentarios de otras personas y las otras personas, pues todos tienen experiencias distintas. Alguien puede platicarle que le fue muy bien, alguien puede platicarle que le fue muy mal. El internet tiene cientos de historias como esas, entonces puede ser que vaya ya muy asustada. Entonces, si nosotros le explicamos lo que va pasando para el nacimiento de los bebés, puede ser que ya pueda tranquilizarse un poquitito más. También tenemos que hablarles sobre lactancia materna y sobre los cuidados del recién nacido. No hay que esperar a que el bebé nazca para hablar de estos dos temas. Normalmente, si queremos hacerlo cuando ella ya está pariendo o está por entrar a la cesárea, no nos va a poner atención porque va a estar nerviosa. Si lo hacemos los primeros días, pues también está asustada, está nerviosa, tal vez esté adolorida, tal vez esté muy cansada. Entonces nosotros tenemos que empezar a hablarlo desde antes para que el momento del nacimiento del bebé, tanto los cuidados del bebé, tanto la lactancia materna, pues ya los tenga aprendidos y solamente queden como un repaso. Otro de los puntos básicos durante el embarazo es la instrucción y detección temprana de los signos de alarma.
no solo se nos debe de quedar a nosotros grabados como enfermeros, sino que también le tenemos que enseñar a la paciente y a su familia a detectarlos por si llegan a suceder en cualquier momento del día o en cualquier día. Los signos de alarma tienen que ver precisamente con complicaciones del embarazo. Estos signos son que la mamá tenga fiebre por cualquier motivo, no que, ay, es que le duele la garganta, por eso le dio fiebre, no sé, siempre que le dé fiebre tiene que ir forzosamente a consultar. Cuando tenga algún sangrado, durante el embarazo no debería de haber sangrados, entonces cuando haya alguna salida de sangre, por más pequeña que sea, también debe de acudir a su servicio de emergencias o a su consulta, pero en ese momento. Cuando siente que se le está inflamando la cara, los pies, las manos, cuando vea lucecitas, cuando escuche zumbidos, ¿sí? Que son los acúfenos y los fosfenos, cuando le duela la cabeza. Precisamente lo que es el edema, la hinchazón de manos, pies y cara, más los acúfenos y fosfenos nos pueden estar indicando que la presión está subiendo y que pues evidentemente podemos tener riesgo de una preeclampsia y que evolucione esta a eclampsia. También si de repente tiene escalofríos, si de repente se siente muy mareada, que tenga un dolor en el vientre, que tenga contracciones antes de tiempo. A veces están lo que son las contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones son de preparación para el parto, para que se vaya mentalizando también emocionalmente a cómo se siente. Pero también tenemos la situación que tiene precisamente que ver con que pueden ser contracciones por un trabajo de parto prematuro. Entonces, las contracciones de Braxton suelen disminuir o quitarse cuando se aplica calor. Entonces puede ser que mamá se meta un bañito con agua caliente, puede ser a lo mejor que se coloque algún trapito caliente, algo por el estilo, que se siente, que se acueste, que repose. Si la contracción se pasa, es que era una contracción de Braxton. Si esa contracción continúa, debe de acudir a consultar. Y por último, que sienta que su bebé no se mueva. Habitualmente los bebés pueden dormirse en el vientre. Hay mamás que incluso dicen, se la pasó sin moverse gran parte del día o se movía muy poquito durante el día y al momento de llegar la noche estuvo vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? A veces ya mamá va conociendo a bebé según los patrones de sueño y de descanso que tiene, pero es importante que si bebé ya lleva más de 4 horas sin moverse, se acuda a consulta. Aquí, por ejemplo, cuando bebé no se mueva, lo que puede hacer mamá es hablarle. A veces la voz de mamá los estimula, acariciarse la panza o moverse la pancita para que el movimiento estimule a bebé. Se le puede poner alguna luz, por ejemplo, la luz de una linterna o algo sobre el vientre para que el bebé logre ver la luz. Casi siempre cuando llegan a ver la luz, la tocan o tratan de, empiezan a patalear. O comer algo azucarado. Obviamente tampoco hay que irnos al extremo, ¿no? De que se coma algo exageradamente dulce, pero sí a lo mejor que coma alguna fruta, que se coma algún dulcito pequeño, algo que tenga glucosa, pues, para que eso también haga que el bebé se active, por así decirlo. Si aún y con esas cosas el bebé no se mueve, de inmediato hay que acudir a consultar. También dentro de nuestras acciones está apoyar a las embarazadas a crear un plan de seguridad. Esto con el objetivo de que ellas puedan tener una vía o de que poco a poco les vayamos inculcando una vía para que en caso de que llegue el momento del parto, llegue el momento del nacimiento o llegue alguna complicación, puedan saber cómo actuar. Este plan de seguridad incluye que ellas puedan registrar ya sea en su carnet de embarazada o que puedan irlo teniendo en mente qué persona las va a acompañar. Muchas veces puede ser la pareja, puede ser la mamá, o alguna amiga, alguna hermana, un hermano, un primo, alguien que sea quien las acompañe y tener una persona de reemplazo en caso de que esa persona principal no esté. La otra es indicar cuál sería el mejor medio de transporte, ya sea que pueda irse en un autobús, que pueda irse en un taxi o si tiene coche propio. Aquí en esta parte vamos a promover, muchas veces tenemos a nuestras pacientes con situaciones económicas muy difíciles, entonces hay que promoverles que, por ejemplo, cada vez que vayan a consulta o que cada vez que tengan la oportunidad, por ejemplo, si cobran por semana, si cobran por quincena, si a lo mejor venden cosas o demás, que vayan guardando de 5 pesos, de 10 pesos, de lo que puedan ir guardando para tener ese dinero para poder pagar el camión o para poder pagar el taxi. Muchas veces pues dicen, ok, o sea, pero
gano muy poquito o mi esposo gana muy poquito o no tengo un ingreso estable. No importa, el chiste es de que vayan juntando de poquito en poquito de lo que puedan ir juntando para que completen el pasaje del camión o del autobús, para que completen el pasaje del taxi, aunque sea para la ida. Sí, ya el regreso ya a veces, pues ahí entra ya lo que es trabajo social y demás para poder ayudarles a regresar a su casa después del nacimiento o después de que se resuelva la situación de la complicación. Pero lo importante es que tengan ese pequeño ahorro para que puedan pagar el transporte de llegada al hospital. Y la otra situación es que también tenemos que tener o instruir a la embarazada para que tenga el lugar a donde debe de ir si tiene una complicación. Esta me gustaría pensar que es la parte más importante porque muchas veces cuando tienen algún problema las embarazadas llegan a ir a centros de salud que no son resolutivos para eso. Entonces se pierde tiempo en lo que después se va del centro de salud al hospital o a veces gastan ese pequeño ahorro en llegar al centro de salud y luego ya no tienen el dinero para poder llegar al hospital y a veces como personal se nos dificulta, a veces no le completamos entre todos en la cooperación para el pasaje o cosas por el estilo. Entonces es importante que sepa que cuando es una consulta general o cuando es algo que no tenga que ver con signos de alarma, puede llegar con nosotros al centro de salud. Pero que cuando sea un signo de alarma que esté positivo, que sea un síntoma que ya está como que dentro de lo que roza los signos de alarma, debe de irse directamente a un hospital de segundo nivel de atención, donde hay urgencias ginecológicas, simplemente que vaya a un hospital donde haya un ginecólogo que la pueda atender. En medios particulares, cuando tenemos mamás que llevan su atención por medios particulares, lo que se promueve es de que pues tenga a la mano el teléfono de emergencias para llamar a su ginecólogo y así ella puede llegar a cualquier hospital particular y de ahí llamarle a su médico particular. Por último, algo que quiero rescatar y que deberíamos de tener siempre presente es el hecho de que no nada más se debe de dar una buena atención al cuerpo o dar una atención de calidad, sino que también debe ser una atención cálida, que la paciente se sienta apoyada, que no se sienta juzgada, evitar todo este tipo de comentarios tontos como los que incurren en violencia obstétrica precisamente y siempre hablarle con palabras comprensibles. Muchas veces podemos ya tener muy clavados los términos médicos, pero lo ideal es expresarnos de una manera que ella vaya a comprender en su contexto y en su realidad de vida. Entonces, pues básicamente el dar los cuidados durante el embarazo no solamente es lo que se puede hacer de manera manual, por así decirlo, sino todo lo que compete también con el apoyo emocional y con el apoyo social.